El tema 1.10 de la unidad 6 es el área en kilómetros cuadrados. Cuando vamos a calcular áreas de superficies muy grandes, se utiliza como unidad de medida el kilómetro cuadrado, que se representa de esta manera. km con un 2 en la parte superior derecha, pequeñito. Entonces, si queremos, por ejemplo, calcular el área de esta figura, tenemos un cuadrado y está en sus lados en medidas en kilómetros, entonces recordemos que el área del cuadrado es lado por lado. Por lo tanto, el área será que yo tengo que multiplicar 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y eso me va a dar un total de 4 kilómetros cuadrados. Entonces significa que yo tengo que, la operación que debo de hacer es multiplicar 2 por 2, que en este caso serían 4 kilómetros cuadrados, el resultado que nos dio. Para el literal B es un rectángulo, entonces vemos que en el rectángulo la base es 5 kilómetros y la altura es 2 kilómetros, recordando que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, si la base es de 5 kilómetros multiplicado por la altura, que son 2 kilómetros, eso me va a dar un total de 5 por 2, 10 kilómetros cuadrados. Entonces significa que yo debo de multiplicar el 5 por 2, que me va a dar 10. Y sus unidades, hemos dicho, son kilómetros cuadrados. Ahora tenemos estas dos figuras. Nos piden calcular el área de estas figuras que tenemos acá. En el primero vemos que es un rectángulo que tiene otro rectángulo como espacio hueco en el centro o en medio o en la parte interior. Entonces, como quiero el área de esta figura, es decir, esto que está en gris, quiere decir que yo el área que debo de calcular es esta, todo sería el rectángulo grande. Sería el área del rectángulo grande que le voy a restar el área del rectángulo pequeño. Por lo tanto, el área del rectángulo grande, el grande es de base 8 centímetros y de altura 5 centímetros. Entonces tendríamos 8 centímetros por 5 centímetros, que me dará un total de 40 centímetros cuadrados. Y el área del rectángulo pequeño tiene de base 5 centímetros y de altura 4 centímetros, que me hace un total de 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área que andamos buscando dice que es el área del rectángulo grande, 40 centímetros cuadrados, menos el área del rectángulo pequeño, que son 20 centímetros cuadrados. Y al efectuar esta resta, me va a quedar que 40 menos 20 es 20 centímetros cuadrados. Y esta sería el área que andamos buscando. Por lo tanto, en el planteamiento del problema, significa que yo a 40 le tengo que restar 20 y eso me va a dar 20 centímetros cuadrados. Similar situación va a ocurrir en el literal B. Hay un rectángulo grande y dentro hay un cuadrado. Entonces, en este caso, el área que busco es el área del rectángulo menos el área del cuadrado. El área del rectángulo, como es base por altura, la base son 8 centímetros por la altura, que son 5 centímetros, y 8 por 5 es 40 centímetros cuadrados. Y el área del cuadrado, que ya sabemos que es lado por lado, como miden igual, serían 3 centímetros por 3 centímetros. Y 3 por 3 es 9 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área que buscamos dice que es el área del rectángulo, 40 centímetros cuadrados, menos el área del cuadrado, que es 9 centímetros cuadrados. Y a 40 le restamos 9, y eso me quedará un valor de
31 centímetros cuadrados. Y este es el área que nosotros buscamos. Quiere decir que a 40 le restamos 9 y eso me va a dar 31 centímetros cuadrados.